Para continuar con la elaboración del diagnóstico, ahora vamos a hacer un análisis de la información secundaria y la información primaria. Esa información secundaria que previamente habíamos traído al módulo, ahora la vamos a complementar con toda aquella que recolectamos en las técnicas de diagnóstico participativo. Cabe resaltar que este análisis está compuesto de un procedimiento que permite unir estas informaciones a través de la relación e interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos. Para esto se recomienda organizar la información de la siguiente manera. Se presenta una tabla en la cual está la fuente secundaria, el dato exacto de esta fuente, la fuente primaria, el dato que nos arrojó esta fuente, la correlación entre fuente primaria y secundaria y una observación aclaratoria. Veamos el ejemplo. De fuente secundaria tenemos el informe de hurtos en el municipio, que ese informe fue suministrado por la Policía Nacional. El dato exacto, entre enero del año 2018 y diciembre del año 2019, aumentaron los hurtos en un 60%. Como información primaria, tenemos que en el mapa parlante del barrio La Cuenca se estableció o se encontró como dato fundamental que en el parque principal se presentan hurtos en la noche y a tempranas horas de la mañana. Al hacer una correlación de la información, se muestra un grado de similitud en torno al crecimiento de los hurtos en el municipio debido a que los datos son complementarios. Esa es la correlación entre la fuente secundaria y la fuente primaria. Está complementando la fuente primaria a la fuente secundaria. Y por último tenemos una observación aclaratoria. Los hurtos se presentan por falta de luminarias en el parque, así como construcciones de inmuebles alrededor sin terminar. Este análisis de información secundaria y primaria nos va a permitir a nosotros la construcción del diagnóstico, que es el principal hecho por el cual estamos recolectando y analizando esta información. Luego de analizar la información e identificar los hechos de violencia junto con sus datos cuantitativos y cualitativos y hacer un análisis, vamos a identificar los factores de riesgos. En el módulo 1 aprendimos qué era un factor de riesgo. Ahora vamos a llevarlos a una tabla para poderlos priorizar. Esa priorización la vamos a hacer dándole un rango de 1 a 5 para poder establecer 1. La magnitud del factor de riesgo. ¿Cuántos grupos vulnerables se ven directamente afectados por este factor? Segundo, la extensión. ¿En cuántas comunidades, colonias, asentamientos se presenta el factor? La urgencia. ¿Qué tan apremiante es una solución rápida? Cuarto, la contención. ¿Cómo responden los recursos preventivos y servicios existentes al factor de riesgo? Y por último, hacer una sumatoria de cada uno de los datos, de los valores que se les ha dado. Se recuerda que el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 5 para representar el factor. En el ejemplo del factor de riesgo consumo de droga tenemos una magnitud de 4, una extensión de 3, pues está llegando a casi toda la población, una urgencia de 5, pues es un factor que hay que atacar con mucha urgencia, una contención de 3, pues las acciones que se han hecho por parte de las entidades responsables no han sido suficientes, sumando que este factor tiene un total de 15 puntos. Frente a un segundo factor, que es la violencia intrafamiliar, se presenta que la magnitud, aunque este hecho es muy importante, es solamente de 2, pues solamente afecta a grupos muy pequeños y no afecta como las drogas a grupos más grandes. Tiene una extensión también de 2 porque solo se ha presentado en 1 o en 2 barrios. La urgencia de atacar es de 5 porque todo factor de riesgo hay que atacarlo con mucha urgencia. Y frente a las estrategias de contención, los responsables han hecho varias campañas para mitigar la violencia familiar. Este factor de riesgo nos dio un total de 13 puntos, frente al factor de riesgo de consumo de drogas, que dio un total de 15 puntos, nos permite a nosotros identificar que la puntuación más alta lo tiene el consumo de drogas, siendo el factor prioritario para que en el PIS y en la elaboración del diagnóstico empecemos a construir estrategias que nos permitan a nosotros atender esta problemática de manera urgente. Continuamos con la identificación de factores
factores de protección. Estos factores de protección nos van a permitir a nosotros identificar campañas, estrategias, instituciones que se han comprometido para poder disminuir las afectaciones de violencia directa, cultural o estructural en el municipio. Para esto presentamos la siguiente tabla. Aquí se presentan cuáles fueron los factores de protección o las estrategias utilizadas para mitigar o para contrarrestar un hecho violento. Asimismo se presenta quién fue el responsable. Esto nos va a permitir a nosotros tener una información más condensada de quienes han trabajado por mitigar las afectaciones violentas en el municipio. Entonces tenemos una campaña para prevenir el consumo de drogas en las instituciones educativas y el responsable fue el hospital municipal. Tenemos charlas sobre el maltrato intrafamiliar y el cuidado de los niños y niñas en el hogar, que fue realizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta información de factores de riesgos y factores de protección es importante graficarla para la construcción del diagnóstico. Lo podemos hacer por tabla de barras, por tabla de líneas o por gráficas circulares. Estas gráficas nos van a permitir a nosotros identificar que el 60% de los hechos de violencia que fueron subiendo entre el año 2018 y 2019 o 2019 y 2020, según la información cualitativa, se ha visto afectada por factores como falta de iluminación, como falta de campañas, falta de compromisos y demás información cualitativa previamente identificada de las fuentes primarias. Así construiremos poco a poco nuestro diagnóstico. Como tarea para esta parte del módulo tenemos que ustedes deben realizar un análisis de la información secundaria y primaria. Asimismo deben elaborar una tabla de priorización de factores de riesgo y por último organizar la tabla de factores de protección. Con estos tres insumos estamos listos para iniciar la construcción de nuestro diagnóstico.